días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la sesión de la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Antes de comenzar la comisión, quisiera, en nombre de esta mesa y de todos los diputados y diputadas que componen esta comisión, por supuesto del compareciente y todas las personas que se encuentran con nosotros, darle el pésame a don Juan Ramón Ferreira por la muerte de su esposa. Bien, tiene la palabra la señora secretaria general de la Comisión para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Buenos días a todos. Procedo a dar lectura al orden del día. Primer punto del orden del día, lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Segundo punto, comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. 2.1. Comparecencia ante comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Agricultura y Ganadería, a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la situación actual de la enfermedad de la lengua azul tras la nueva detección de focos en días pasados, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Punto número 3. Comparecencias de otras entidades o personas. 3.1. Comparecencia del presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDEX, a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la situación del desarrollo rural en Extremadura, formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, de conformidad con lo previsto en el artículo 204 del Reglamento de la Cámara. Punto número 4. Solicitudes de comparecencias ante comisión a petición de los miembros de la Cámara. Solicitud de comparecencia del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía el balance de la temporada de caza 2012-2013 y las previsiones para la siguiente temporada, solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas, de conformidad con lo previsto en el artículo 203 del Reglamento de la Cámara. Punto número 5. Propuestas de pronunciamiento ante comisión, instando al Gobierno de España a ampliar los fondos a EPSA destinados en 2013 a Extremadura en una cuantía suficiente para permitir compensar la pérdida de jornales agrarios provocada por las importantes inundaciones padecidas en la región en abril de 2013 y a prorrogar hasta final de este año los efectos del Real Decreto Ley 1/2013 que redujo a 20 el número de jornales requeridos para acceder al cobro del subsidio agrario, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalistas y trasladada a esta comisión en aplicación de lo previsto en el artículo 213 del RAE. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior. Sus señorías han tenido conocimiento del acta de la sesión anterior y, al no haber tenido objeción a la misma, puedo entender que se aprueba por unanimidad. Queda aprobada. Bien, a petición de los portavoces presentes en esta comisión, vamos a cambiar el orden del día y vamos a poner el primer punto, la solicitud de comparecencia. Entonces, sería solicitud de comparecencia ante la comisión a petición de los miembros de la Cámara, del ilustrísimo señor Director General de Medio Ambiente, a los efectos de exponer ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía el balance de la temporada de caza 2012-2013 y las previsiones para la siguiente temporada, solicitada por una quinta parte de los miembros de la comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista para justificar esta petición. Gracias, señor presidente. Buenos días. Muy brevemente, la primavera pasada, cuando comparecía el Director General de Medio Ambiente, nos comprometimos en esta comisión en que, al finalizar la temporada actual, pues volvería a comparecer para hacer exactamente lo que se pide aquí, un balance de la temporada, y puesto que se ha publicado un nuevo reglamento de caza que desarrolla la ley de caza en los últimos días, pues también añadir las previsiones para la siguiente temporada. Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Partido Popular Extremadura Unida. Muchísimas gracias, presidente. Nosotros vamos a apoyar la comparecencia del Director General de Medio Ambiente. Efectivamente, pues por lo que me ha dicho el compañero Alejo, creo que es una actividad económica importante en Extremadura. La temporada 2012-2013 ha sido positiva y yo creo que esta comisión merece, como todos los ciudadanos, que comparezca el Gobierno pues para informar de la misma y, por tanto, por nuestra parte, pues apoyamos total y absolutamente la comparecencia. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra. Bueno, ya queda aprobada por unanimidad de los portavoces presentes en la sala. Muchas gracias. El siguiente punto es comparecencia de comisión a petición de los miembros de la Cámara del ilustrísimo señor Director General de Agricultura y Ganadería, a los efectos de informar ante la Comisión sobre la situación actual de la enfermedad de la lengua azul tras la nueva detención de focos en los días pasados, formulada por una quinta parte de los miembros de la Comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Damos la bienvenida en nombre de la mesa de los diputados y diputadas que forman esta comisión a don Jesús Barrios Fernández, Director General de Agricultura y Ganadería. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista por un tiempo máximo de 5 minutos. Bien, gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. En primer lugar, agradecer desde nuestro grupo la comparecencia del señor Director General de Agricultura y Ganadería, don Jesús Barrios, a instancia de nuestro grupo, el Grupo PSOE Regionalistas, para explicarnos en sede parlamentaria cuál es la situación y qué actuaciones se están realizando en cuanto al control, seguimiento y evaluación de la enfermedad de la fiebre catarral ovina o lengua azul en la Comunidad Autónoma de Extremadura. España fue declarada libre de focos del serotipo 8 desde noviembre de 2008, pero tras detectarse de nuevo el virus en la zona norte de Extremadura, el último en noviembre de 2012, se vuelve a establecer como obligatoria la vacunación frente al serotipo 1 mediante la orden ministerial del 10 de abril de 2013. En dicha orden se establece la vacunación obligatoria en las comarcas de Valencia de Alcántara, Coria y Plasencia enteras, si no lo he leído mal, en la comarca de Cáceres, en los municipios de Garrovilla, Sinojal, Monroy, Santiago del Campo y Talaván, y en la comarca de Navalmoral, en los municipios de Almaraz, Belvís de Monroy, Berrocalejo, Carrascalejo, Casatejada, Collado, Cuacos de Yuste, El Gordo, Garganta la Olla, Guijo de Santa Bárbara, Majadas, Boonal y Mesas de Ibor, Millanes, Peraleda y Navalmoral de la Mata, Romangordo, Rosalejo, Saucedilla, Serrejón, Villar del Pedroso, Talayuela, Toril, Torremenga, Valdecañas y Valdecasa del Tajo, Valdeúncar, Valverde de la Vera, Aldeanueva, Jaraíz, Talaveruela, Viandar, Robledillo, Jarandilla, Losar y Villanueva de la Vera, que ya son unos cuantos municipios. Y la vacunación debe estar realizada antes del 31 de julio de 2013. Se aproxima, pues, dicha fecha y nos gustaría que usted nos informara acerca del grado de implantación de la vacuna, del coste para la administración de la vacunación, del número de bajas producidas hasta ahora, si tienen los datos, y coste de las indemnizaciones, si las hubiere, del seguimiento que se han hecho de las incidencias acaecidas, del número de veterinarios que han intervenido o que están interviniendo y si se mantienen o no la vigilancia entomológica en las granjas centinelas. Y todo aquello, por supuesto, que usted considere oportuno informar al respecto en el seno de esta comisión. Así que, de nuevo, muchas gracias y estamos atentos a su información. Gracias, señora Soguer Gómez. Tiene la palabra don Jesús Barrios Fernández, Director General de Agricultura y Ganadería, sin límite de tiempo. Buenos días, señor presidente. Muchas gracias. Señorías, buenos días y muchas gracias por el acogimiento que me han dispensado. Efectivamente, el 5 de noviembre del 2011 es cuando se detectan 2 focos de lengua azul en la comarca de Plasencia y de Coria. Son las 2 únicas comarcas en las cuales se detecta foco de lengua azul en la España peninsular, que es donde la zona restringida, por tanto, la zona en donde se está presente la situación o el riesgo de presentarse la enfermedad. Y al ser la única zona de España en la que la enfermedad durante los dos últimos años o los últimos periodos vectoriales, mejor, que es el año 2011, el periodo 2011 y 2012, es por lo que se vio la necesidad de establecer un programa vacunal obligatorio en esta zona norte de cara fundamentalmente a buscar la erradicación de la enfermedad. Esta propuesta que nos hizo el Ministerio y que también fue consultada con las distintas comunidades que nos podíamos ver involucradas en esta situación, que son las comunidades autónomas también de Castilla y León y Castilla-La Mancha, en concreto las comarcas de Castilla y León, de Ávila y de Salamanca, y comarcas también de Toledo, como son las comarcas de Oropesa, los Belvís de la Jara, Navalmorales y Talavera la Reina. Pues fue por lo que acordamos en comisión pues un día pues el tener que proceder a la obligatoriedad de la vacunación. Desde su implantación, que prácticamente esperamos a la recepción de la vacuna que nos dispensaba el Ministerio,
de forma gratuita a todos los que así lo solicitaran. El grado de aplicación de la vacuna casi alcanza ya el 50%. En vacuno, en concreto, estamos en un 48% y en ovino un 30,5%. Con lo cual, hasta el momento, pues nos consideramos satisfactoria la aplicación de la medida que se ha adoptado. El objeto del por qué esta vacunación obligatoria, pues sencillamente es vacunar para, en un futuro, dejar de vacunar. Es decir, tenemos que buscar la erradicación de la enfermedad. Esto es una lacra que venimos soportando todo el sector desde hace ya tiempo, desde el año 2007. En concreto, estamos hablando del serotipo 1, que es el serotipo que a nosotros nos está afectando, y que yo creo que con este esfuerzo final que hagamos podemos, por lo menos, ya buscar la solución a este grave problema, o este problema que ya no es un problema que el sector tenga una percepción de un problema sanitario. El problema realmente es un problema, digamos, ya casi un punto de vista comercial. Es una exigencia en el comercio el que los animales estén libres o por lo menos estén vacunados o inmunizados contra esta enfermedad. Bajas no se han producido. El foco se ha detectado porque ha habido una presencia, porque hay implantado un sistema de vigilancia a nivel de explotaciones que se conocen explotaciones centinelas, que son explotaciones donde están animales seronegativos, en los que periódicamente se toman unas muestras de sangre para detectar o determinar si hay o no hay una presencia del virus, de la infección. Por lo tanto, digamos que la medida, es más de cara a garantizar un futuro comercio más que a ese riesgo hoy por hoy sanitario, que realmente pues ni el propio sector lo percibe, ¿no? Cierto es que a partir de la publicación de la Orden 570/2013, en el cual se establecían las medidas específicas de protección contra el virus de la lengua azul, pues la modalidad de trabajar que se venía desarrollando pues ha cambiado un poquito. Ha cambiado porque no se establece una fecha límite, que es en la zona restringida, es hasta el 31/7/2013, en el cual en las zonas restringidas se diferencia entre la zona demarcada, que es la que anteriormente estaba usted indicando, y las zonas no demarcadas. La zona demarcada, digamos, las zonas estas que aparecen en la orden ministerial y en el cual la obligatoriedad para el movimiento futuro está condicionada a la existencia de una vacunación obligatoria de todos los animales. En las demás zonas fuera de esta zona demarcada, pues la vacunación sigue siendo voluntaria. Una orden ministerial el año 2010 en el cual se contemplaba ya la vacunación como obligatoria, no como una vacunación, digamos, obligatoria, sino ya solamente es voluntaria en esas otras zonas. Entonces, la situación es, en las zonas demarcadas, para el movimiento a partir del 31/7 es obligatoria, en el resto de las zonas sigue siendo voluntaria. Hasta el 31/7 no existe ningún condicionante para el movimiento. Se mueven los animales, estén o no estén vacunados. En el resto de las zonas, es decir, para movimiento de animales entre la zona demarcada hasta la zona libre, pues tienen que estar vacunados todos los animales, independiente que pertenezcan a la zona demarcada o estén fuera de la zona demarcada. Deben vacunarse todos los animales. Para movimiento, hoy día saben ustedes, señorías, que el tema del movimiento, digamos, el movimiento con los países, tanto comunitarios como países terceros, lo que son las exportaciones, pues es prácticamente la base del comercio, digamos, es una base importante para el mantenimiento del comercio pecuario, ¿no? Y eso es una exigencia, son acuerdos entre países o bien hay que cumplir la reglamentación que en ese sentido tiene establecida la Unión Europea, ¿no? Y por lo demás, pues el programa de vigilancia entomológica efectivamente se sigue manteniendo. Es muy interesante porque nos va a dar una percepción de la existencia o no existencia de la enfermedad. Y por lo demás, pues no hay ninguna otra novedad. Sencillamente el grado de aplicación, como indiqué anteriormente, pues sigue siendo, creemos que está en los números que más o menos teníamos previsto. Actualmente las dosis entregadas en el ganado vacuno son de 286.000 dosis y las dosis entregadas en el caso del ovino son 274.000 dosis. Con lo cual, bueno, pues vienen a satisfacer por parte de nuestra pues el grado de cumplimiento que se está desarrollando. Creemos que prácticamente se vacunará al 100% de los rebaños de la zona concreta. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Gracias, señor director general.
A continuación intervienen los representantes de los grupos parlamentarios de menor a mayor. Al no contarse en la sala el portavoz del Grupo Parlamentario Izquierda Unida Verde Sigue, tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista PSOE Generalista para un tiempo máximo de 10 minutos. Gracias, presidente. Bien, la lengua azul o fiebre catarral ovina no es una enfermedad nueva ni tampoco es una enfermedad, como dijo el señor Duque en la anterior comisión, en 2010, una enfermedad burocrática, aunque sí es cierto que ya no se ve como tal, no hay tanta alarma como había antes con respecto a la enfermedad. Pero sí es cierto que esta enfermedad ha causado estragos importantísimos en la cabaña ganadera, como ocurrió en el 2007, con más de 90.000 bajas. Por eso la preocupación del Gobierno socialista por realizar campañas de vacunación obligatorias programadas por la Administración y dotadas económicamente con fondos suficientes para su desarrollo. Y así se fueron realizando durante los años 2008, 2009, 2010. Las medidas de control que se implantaron en estos años conllevaron, y yo creo que eso es reconocido por todos, a una reducción muy importante del número de focos en Extremadura. Y así pasamos en el serotipo 1, que es el que hoy nos ocupa, de 2.861 focos en el año 2008 a 79 focos en el periodo de actividad de 2010-2011. Eran cifras muy positivas, pero nosotros no alzamos las campanas al vuelo y así la directora general de Explotaciones Agrarias del anterior Gobierno socialista, la señora María Curiel, ante las prisas y la insistencia, que yo creo que hacía bien el señor Duque en erradicar la enfermedad, como es lógico y es el deber de todos los miembros de esta comisión, recomendó en septiembre de 2010 y en el seno de esta comisión seguir con el programa de vacunación obligatorio frente al serotipo 1 al menos un año más, es decir, durante el año 2011, al haber detectado ya circulación viral en la región en el año 2010. Sin embargo, la orden del 27 de diciembre de 2010 establece el cese de la vacunación obligatoria a partir del 1 de julio de 2011, que pasa, como usted bien ha dicho, a ser voluntaria. Hubo un cambio de gobierno en Extremadura, llegaron ustedes al gobierno y yo creo que se olvidaron un poco de estas recomendaciones y previsiones de vacunación contra el serotipo 1 que había hecho el Gobierno de Extremadura y recomendaron a los ganaderos la vacunación voluntaria, que es lo mismo que no vacunar sin poner ninguna objeción a esa orden ministerial. Porque así, además, lo han reconocido ustedes, que la vacuna voluntaria no ha sido verdaderamente efectiva. Hoy, de nuevo, están repuntando los casos de serotipo 1 y que podían haber sido erradicados si hubieran seguido las instrucciones señaladas y el trabajo emprendido por el Gobierno socialista en la región. ¿Por qué se permitió esto, sabiendo además que el norte de Extremadura, como así lo han manifestado ustedes, es una zona, yo creo que ha sido usted mismo el que lo ha manifestado, que es una zona muy propensa y de alto riesgo de aparición de la enfermedad por la alta densidad del mosquito que la transmite? Y ahora ustedes reconocen, después del fracaso de la vacuna voluntaria, que la vacuna obligatoria se perfila como la única medida eficaz para controlar la circulación del virus en el norte de Cáceres. Eso se lo dijimos nosotros en el 2010. Y también les dijimos que había que hacer las cosas bien, sin prisas, porque hacerlas mal o hacerlas a medias, como ustedes a nuestro modo de ver lo han hecho, supone un paso atrás y tirar por la borda todos los esfuerzos que todo el mundo, ganaderos, Administración, ADS, han ido realizando durante los últimos años de Gobierno socialista. Y así se lo manifestó nuestra directora general en su última comparecencia. Yo entiendo que lo que querrían sería ahorrar unos cuantos euros, pero yo creo que también ponían en peligro todo el esfuerzo sanitario y de inversión realizado anteriormente. Y eso yo creo que sí, efectivamente, lo han conseguido. Afortunadamente, como dijo públicamente el señor de Muslera, presidente de la Asociación de Ganaderos del Reino, la enfermedad está bastante controlada, pues las cabañas están más o menos inmunizadas gracias a las campañas de años anteriores. Por lo tanto, señoría, la enfermedad de la lengua azul no es ninguna tontería, hay que tomarlo con seriedad, yo entiendo que ustedes lo toman con seriedad, y hay que poner las medidas eficaces para erradicarla, y ustedes hasta el momento creo que no lo han hecho. Esta enfermedad conlleva pérdidas económicas importantes para las explotaciones ganaderas y, además, importantes medidas de restricción de movimiento de los animales, sobre todo de vida.
Y además, cualquier modificación de la normativa en términos sanitarios supone un cambio en la rutina normal de comercialización y en la forma de llevar a cabo la reglamentación obligatoria de guías, permisos, traslado de animales y a veces los ganaderos, como popularmente decimos, los volvemos locos. Ustedes, además, cargan el coste económico de veterinarios y mano de obra a los ganaderos en estos tiempos de dificultades que todos sabemos que atraviesa el sector. Y reducen el número de efectivos y recursos destinados a sanidad animal y vegetal. En sus presupuestos han reducido el presupuesto en sanidad animal y vegetal, demostrando, como también han hecho con los seguros agrarios, que el campo extremeño, a nuestro modo de ver, no está siendo una de sus prioridades. Nuestro partido respalda la vacunación obligatoria para el ganado en la provincia de Cáceres, con un plan oficial de vacunaciones contra la lengua azul que se realice de forma correcta, con garantías y asegurando la cobertura de la cabaña ganadera al 100%. Que se ha dotado con el número suficiente de efectivos y de recursos económicos y que no recaigan sobre las espaldas de los ganaderos. La Junta facilita las vacunas, sí, pero no está cubriendo los gastos cuando la responsabilidad sanitaria recae realmente sobre la Administración. Y todos sabemos que el ganado, como usted bien ha dicho, que no esté vacunado antes del 31 de julio, no podría venderse ni sacrificarse. Ha hablado usted de que casi el 50% está prácticamente vacunado, el grado de implantación de la vacuna. Me gustaría saber si sus previsiones son que estamos a tiempo, a 31 de julio, de que esté vacunada la cabaña ganadera al 100%. Me alegra que se mantenga la vigilancia entomológica, porque consideramos que no podía ser de otra forma. Y me ha dicho que se mantienen las granjas centinelas, no sé si en el mismo número que las que existían, 26, si no me equivoco. Bien. Y que se han aplicado 286.000 dosis. No sé si estos anuncios de empresas que han salido acerca de las 300.000 dosis que habían proporcionado a los ganaderos van a ser suficientes y solo está vacunado el 50% de la cabaña. Me gustaría que me hiciera la aclaración al respecto. Y, por otra parte, no me ha hablado de lo que yo le cuestioné en mi intervención primera acerca del presupuesto y del coste que está teniendo para la Administración. Espero que en la segunda intervención usted me dé detalles al respecto. Y sí que me gustaría hacer una reflexión, y es que quizás deberíamos retomar el acuerdo de la legislatura anterior en la que los altos cargos de la Consejería se comprometieron a comparecer voluntariamente cada 3 meses para informar de la situación sanidad animal y vegetal en nuestra región, o al menos informar al respecto de forma periódica a los portavoces de los grupos parlamentarios. Creo que no tiene por qué haber ningún inconveniente al respecto, y sí me gustaría que hoy aquí saliera un compromiso en este sentido, y no dudo de ninguna manera que así va a ser, con el interés que tenemos todos nuestros grupos en que usted nos informe al respecto periódicamente. Así que muchísimas gracias por su intervención y espero la segunda para aclarar estas pequeñas cuestiones que le he planteado. Gracias, señora diputada, doña Ana Soler. Antes de conceder la palabra, debo preguntarle al señor director general si va a contestar de forma individual o globalmente a los dos grupos. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular Extremadura Unida, señor Sánchez Duque. Muchísimas gracias, presidente. En primer lugar, bienvenido y muchísimas gracias al director general de Agricultura y Ganadería por asistir a esta comisión a informar puntualmente de lo que es la sanidad animal en Extremadura. En segundo lugar, agradecer el tono a la portavoz del Grupo Socialista, pero es el tono, no la forma y las maneras y con las balas que dispara. La diferencia de cuando uno intervenía en la oposición y uno interviene en el Gobierno es que yo nunca jamás dije que hacen las cosas mal o a medias. Es que yo jamás creaba incertidumbre y creaba inseguridad e intranquilidad al sector, sino yo decía, ustedes están haciendo las cosas, pero se pueden mejorar. Y le decía cómo había que mejorarlas. Esa es la diferencia. No anote usted mucho porque va a quedar en el diario de sesión y ya no tiene más tiempo de intervención. No se preocupe, lo puede seguir leyendo. Esa es la diferencia. No se puede estar disparando con balas, porque yo le voy a dar un titular. La ganadería extremeña goza de una excelente salud. Goza de una excelente salud gracias al esfuerzo del Gobierno anterior, que yo se lo reconozco, y gracias al esfuerzo que está siguiendo este Gobierno.
Las cosas no se hacen mal, porque aquí tiene usted un ejemplo de cómo se hacen las cosas bien. Gracias a ese programa de vigilancia esto funciona. Gracias a ese programa de vigilancia se detectan los focos. Y gracias a que se detectan los focos se ponen las medidas oportunas para que la ganadería de Extremadura, como digo, goce de esa excelente salud. Es que mire usted, señora portavoz, usted se dedica a nada más que contarnos aquí lo bien que lo hizo la directora general anterior. Es lo que nos ha dicho la mitad de su intervención. Sí, de acuerdo, no se puede tirar 5 minutos hablando de lo bien que lo hizo doña María Curiel. Eso es lo que estaba hecho. Ahora vamos a seguir a la realidad. Y antes que se me olvide, al compromiso que usted dice que había que adquirir cada 3 meses, o que compareciera el director general o que nos explicara los portavoces, quiero recordar a esta comisión que el Gobierno registró la comparecencia para informar en mayo, un mes antes, y le dijo al Partido Socialista que no. Que conste en el diario de sesiones. El Gobierno quiso comparecer en la comisión del mes de mayo para informar cómo estaba la situación en Extremadura. Mire usted, llega el Gobierno del PP, parece que antes se hacían las cosas bien, ahora se hacen las cosas mal, ahora se recorta, ahora luego no se recorta. La sensibilidad que ha tenido este Gobierno, como tuvo el anterior Gobierno, porque en esto había un acuerdo, porque es cierto que no podemos trasladar a la sociedad ni a la gente, porque además es que es verdadero, en cuestiones de sanidad animal, ni crear ninguna alarma innecesaria. Yo le digo a usted una cosa, que su mayor problema o sus críticas, no, se lo voy a contar. Mire usted, UPA, que yo creo que no hay ninguna sospecha por parte de nadie, o alguien sospecha de la organización agraria UPA y criadores de ovinos, apoyan sin reserva la vacunación contra la lengua azul. El café para todos se ha terminado. ¿O no se acuerda usted cuando abandonaron el Gobierno que dejaron una deuda de 4 o 5 millones de euros en la sanidad animal? ¿Pero qué me va a contar? ¿O es que nos acordamos de lo bueno y lo malo no? ¿O quién pagó los 5 millones de euros que no había ni para hacer, señor director general, ni para realizar las campañas de saneamiento ganadero en Extremadura? Ni para eso. ¿Cómo no nos vamos a preocupar de la sanidad animal? Y le voy a hacer una reflexión. Mire usted, a la cuestión del café para todos, que si la vacuna la tiene que pagar a la Administración o los ganaderos. Aquí tiene que terminarse. Lo gratuito no se valora. Y le digo más. La enfermedad de lengua azul produce ciertos efectos en el sistema reproductivo del ganado que influyen en la rentabilidad ganadera. Por tanto, tiene que ser ya el propio ganadero quien se acostumbre a hacer esa vacuna, pero como pones otra vacuna, porque influye en la rentabilidad de su explotación. Es decir, que los problemas reproductivos no ocurren por la vacuna, que efectivamente su directora general anterior, bajo un informe científico y técnico, aquí lo demostró, ocurren por la propia enfermedad. Por tanto, nos tenemos que ir acostumbrando a que nuestra cabaña ganadera, que está perfectamente sana y con una sanidad excelente, seguir aplicando esas medidas. Lo mismo que desparasitamos o lo mismo que ponemos otras vacunas. El ruido se puede hacer, el titular puede quedar para un día, pero si el ganadero lo entiende, las cosas hay que explicárselas y explicárselas bien, como yo creo que se está haciendo desde este Gobierno, mediante una carta, mediante charlas informativas y mediante encuentros con ellos. Por tanto, poner en peligro, como usted ha dicho, el esfuerzo sanitario que hizo antes el Gobierno anterior. Pero ¿cómo se puede decir esas palabras, poner en peligro? ¿Qué en peligro se va a poner? Todo lo contrario, todo lo contrario. Si es cuando está funcionando la sanidad, si precisamente gracias a todos esos programas que se iniciaron, lamentablemente, fíjese usted la diferencia, y me estoy acordando de otro detalle porque tengo memoria. Recuerdo que se estaban haciendo de una manera las cosas aquí, y este portavoz insistió y dijo, sí, no se me olvidará. Esta vacuna hay que ponerla, pero hay que aplicarla tras los 21 días. Yo sabía que era un trastorno para el ganadero, porque había que recoger el ganado 2 veces, pero yo sabía que la vacuna, para que tuviera una inmunidad efectiva, había que aplicarla 2 veces. Y cuando ustedes empezaron, una. No, es decir, que la diferencia es que yo le daba alternativas cómo podíamos mejorar la sanidad animal. Esa era la diferencia, que siempre he apoyado, siempre. Y jamás me habrán escuchado una crítica, sino constructiva, a favor de realizar esa medida. Medidas eficaces para erradicarla y ustedes no la han hecho. Pero, Dios mío, ¿cómo lo vamos a hacer?
Si precisamente lo que se pretende es erradicar la enfermedad, si lo que ha dicho el director general, si se vacuna para luego ya no vacunar, si lo que queremos es erradicar la enfermedad. Lamentablemente hay una zona donde hay una concentración de mosquitos o una circulación viral, que es la zona norte de Cáceres, y se ponen las medidas efectivas encima de la mesa. Claro, como que es la vacunación, que es la manera de erradicarla, pero si eso es lo que queremos. Y yo confío en que un programa puesto de esta manera, con una vacunación obligatoria antes del 31 de julio, corríjame, esto se pueda erradicar en muy poco tiempo, porque luego, efectivamente, pues influye en lo que es el mercado de nuestra ganadería, en la cuestión económica. Pero yo hago una reflexión, insisto, café para todos ya no hay. Ya no hay. Acostumbrémonos. Lo gratis no se valora. Y digo más. Y tenemos que acostumbrarnos que si tenemos que tener un programa de vacunación en nuestras explotaciones, como cualquier actividad que la tenemos que tener saneada, y si la actividad ganadera hay que tenerla saneada precisamente para que sea más rentable para nuestros ganaderos y para nuestra región, a lo mejor posiblemente tenga que ser una vacuna que bastante que nos la regalan, que cuántas actividades hay en esta región que no le regalan nada, tiene que ser el esfuerzo del día a día. Que bastante que nos la están regalando, que creo que aplicarla, el coste es mínimo por aplicar una vacuna. Por tanto, no creo que se le pueda exigir estos matices, porque esto es una pequeñez al Gobierno. Yo creo que aquí estamos para debatir o para hablar con el Gobierno en cuanto al desarrollo de la sanidad animal en su conjunto, porque yo, como usted, de pueblo, y que nos hemos criado con las botas de goma, con los ganaderos, así de claro hay que decirlo, pues yo creo que si uno va a tomar café por la mañana o por la tarde con los ganaderos en general, y yo creo que los ganaderos en particular, de ganado bovino y de ganado ovino, están muy satisfechos con las políticas ganaderas del señor Monago, del señor consejero y del señor director general. Por tanto, a mí es lo que me trasladan en la calle, y yo, como siempre usted me habrá escuchado, aquí traigo cosas que a uno la avalan y le amparan escuchando día a día al sector. Y se lo dije hace mucho tiempo, yo no solo escucho, que en este caso coincidimos, a los líderes de las organizaciones agrarias, porque a lo mejor dicen una cosa y sus bases dicen otra. Yo prefiero escuchar a todos, a los líderes y a sus simpatizantes o sus afiliados, y a mí, por lo que me dicen, y además, en este caso sí hemos coincidido, UPA, el gerente de SAS Criadores de Ganado Merino, el de Asaja, todos muy satisfechos con este plan de vacunación, y yo le animo, señor director general, a que siga usted con su política sanitaria. Están acertando, eso es lo que nos dice la gente de la calle, y si estamos acertando es que las cosas se estarán haciendo bien, y por tanto yo creo que es el camino que tenemos que seguir, y yo en ese aspecto espero y apelo al sentido de la responsabilidad, que estoy convencido que lo tiene en el grupo mayoritario, como es el Partido Socialista, para que también tenga usted el apoyo y el aliento de este grupo de la oposición, que es importante para que en cuestiones de sanidad animal y en otras más, pero en este caso en esta, pues puedan tener ese respaldo que creo que se necesita, pues cuando a lo mejor surge, si nadie lo quiere, alguna cuestión de este tipo. Por mi parte, nada. Muchísimas gracias, don Antonio. Muchas gracias, señor Sánchez Duque. Señor director general, tiene usted la palabra para contestar a los dos grupos parlamentarios. No, pues nada, pues muchas gracias al Grupo Popular por su apoyo y muchas gracias también al Grupo Socialista por las recomendaciones que yo creo que con el afán también de buscar una mejora, pues también nos hace, ¿no? Nos preguntaba el por qué no hemos hecho una campaña, digamos, oficial nuestra desde de la propia consejería. Una cuestión que siempre ha sido muy criticada por parte del sector es que, la verdad, cuando uno va a hacer una campaña oficial, uno accede a la explotación un día, no puede depender de la demanda del productor, ¿no? En este caso, y en ocasiones les está originando ciertos inconvenientes, como estaba indicando anteriormente el portavoz del Grupo Popular, y conversaciones que mantuvimos previamente con los productores, muchos preferían asumir ese coste antes que la campaña fuese en el momento que la propia Administración dijera. Es decir, había problemas reproductivos en los animales, había momentos en los que no era el momento idóneo para hacer la campaña, por momento de gestación de los propios animales, y eso está originándoles a ellos muchas incertidumbres. Eso ha sido la causa fundamental, por lo que por parte del Gobierno se decidió que se copiara un modelo que ya estaba funcionando y estaba funcionando muy bien, que era la lucha contra la enfermedad de Oyeski.
en el porcino. En este caso, pues tanto la aplicación de la vacuna como el coste de la compra de la propia vacuna, adquisición de la propia vacuna, corre a cargo del sector. Y para poder mover animales porcinos, en este caso, es condición sine qua non que estén vacunados. Si no, no se podía mover. Entonces, ese modelo ha estado funcionando. Partíamos de unas prevalencias muy altas en un principio, cuando en el año 2004, 2003, cuando prácticamente se empezó a funcionar de una forma muy exhaustiva el tema de la Ollesquí hasta ahora, y hoy día la prevalencia de la enfermedad de Ollesquí es cero. Ese es el modelo que se ha intentado copiar porque la verdad es que ha funcionado. Entonces, la Administración, la verdad es que ha hecho un esfuerzo importante en poder facilitar las dosis vacunales a los ganaderos, pero entendíamos que la aplicación debería correr a cargo de ellos porque funciona el modelo. Y la verdad es que en el tramo de la enfermedad de Ollesquí, insisto, ha funcionado y muy, muy bien. Por lo tanto, bueno, pues ese criterio es el que hemos valorado y hemos seguido, pero que hasta el momento está funcionando. Y efectivamente consideramos que sí va a dar resultados. Yo creo que prácticamente llegado a la fecha del 31 del 7 serán muy pocas las explotaciones que no estén vacunadas, porque realmente tiempo hay y tal y como vemos el desarrollo va muy bien y está funcionando muy bien. Y por lo demás, pues los programas de vigilancia se siguen manteniendo, se van a seguir manteniendo, por supuesto. Eso es una cosa que además es necesario, el saber si existe o no existe circulación viral, es muy importante. Y por lo demás, yo creo que ya ha estado todo dicho, o sea, sería volvernos a repetir. Bueno, un dato que le quería indicar anteriormente, en el año 2012, y se me olvidó, en el año 2012 sí se ha vacunado de lengua azul en Extremadura y el coste de la vacunación ha corrido al cargo de los ganaderos. En concreto, se pusieron unas 1.200 dosis de lengua azul, perdón, 1.200 no, 1.200.000 dosis de lengua azul en la comarca, en el sector ovino, fundamentalmente, porque había una exigencia comercial que así lo requería. Y la aplicación de esa vacuna corrió a cargo de los ganaderos. Nadie en absoluto, todo el mundo se dio por agradecido el hecho de que se le podía dispensar la vacuna de forma gratuita y entendían ellos, el propio sector entendió que esa vacuna pues tenía que correr. Hombre, entiendo que siempre te lo den gratis mejor, pero bueno, llega un momento en que ya también ellos valoran lo que antes estábamos comentando, el momento oportuno de su aplicación. Y yo creo que muchos ganaderos prefieren ellos tener esa posibilidad que se le apliquen cuando aparecen los equipos de saneamiento, que eran cuando se estaba aprovechando para la inmunización de los animales. Así que, pues nada más y muchas gracias y nada más. Gracias, señor director general, don Jesús Barrio Fernández. Una vez finalizada su comparecencia, puede usted abandonar la sala si así lo desea. El siguiente punto es comparecencia de otras entidades o personas. Comparecencia del presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural, REDES, a los efectos de informar ante la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía sobre la situación del desarrollo rural en Extremadura. Esta comparecencia ha sido formulada por una quinta parte de los miembros de la comisión perteneciente al Grupo Parlamentario Socialista PSOE Regionalista. Por tanto, damos la bienvenida en nombre de la mesa y de los diputados y diputadas que pertenecen a esta comisión a don Aurelio García Bermúdez, presidente de la Red Extremeña de Desarrollo Rural. Para su conocimiento, señor García Bermúdez, le informo que el desarrollo de la comparecencia se desarrollará, por la redundancia, según el artículo 206 del Reglamento de la Asamblea de Extremadura. Primero, intervención del solicitante por 5 minutos. Segundo, intervención del representante de la entidad, en este caso usted, por tiempo máximo de 15 minutos. En tercer lugar, intervención de los representantes de los grupos parlamentarios por tiempo máximo de 10 minutos. Y, finalmente, contestación del representante de la entidad por un tiempo máximo de 10 minutos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario PSOE Regionalista por un tiempo máximo de 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, bienvenido, don Aurelio. Y en esta primera parte toca justificar esta comparecencia, que para mí no es difícil de justificar, pues en esta región necesitamos hablar mucho sobre todo lo que afecta al medio rural. Cuanto más hablemos, mejor, ya que una de las dificultades y trabas de este medio, así lo considero yo, es el desconocimiento de su significado como medio
de espacio de vida diaria de muchos extremeños y extremeñas que viven en este medio. Con ello, por supuesto, la incomprensión de muchas acciones que se proponen para el medio rural. Desde el medio urbano se considera que el medio rural, en muchos casos, es un espacio contemplativo de ocio y de acercamiento a la naturaleza. Por ello consideran que los avances que se hacen en este medio van en detrimento de lo suyo, del medio urbano. Incluso desde su propio medio rural. Algunos agricultores, por estar este medio incluido en el segundo pilar de la PAC, se oponen a las asignaciones de fondos necesarios para el medio rural porque creen que se las quitan a ellos. Ninguna de estas dos creencias se ajusta a la realidad, sino es justo lo contrario. A los dos medios, al urbano y a los agricultores, les beneficia que progrese el medio rural. Al urbano, por beneficiarse del equilibrio territorial rural-urbano, y al agrícola, porque mejora la productividad con la diversificación económica. Seguro que esto requeriría más explicaciones, pero no voy a extender más. Pero con datos objetivos para la justificación de esta comparecencia, sin necesidad de muchas explicaciones, esta comparecencia está justificada, aunque solo sea porque el medio rural de Extremadura es de vital importancia para el desarrollo integral de nuestra región. Teniendo en cuenta que el 98,5% del territorio rural vivimos en él, el 88,58%, y está la totalidad de los recursos naturales en este medio. Este año es el final del periodo 2007-2013. Por eso también se justifica que el presidente de REDE venga a exponernos sobre este tema. En Extremadura tenemos un medio rural cada vez más diversificado y menos dependiente económicamente de la agricultura, por lo que instrumentos como la Ley 45/2007, paralizada ahora, se hacía necesario para el desarrollo sostenible del medio rural y que se pudieran aplicar tomando en consideración criterios y directrices orientativas al territorio en sí. Lamentamos su paralización porque, por este motivo, Extremadura ha tenido consecuencias inmediatas con la paralización de esta ley, que es pérdida de importantes fondos de casi 90 millones de euros porque no se pudieron poner en marcha aquellos planes de zona. Además de desaprovechar lo que fue el trabajo de estos planes de zona desde el territorio por los agentes locales. Bueno, pero no me voy a extender en esta materia porque esto casi daría para otra iniciativa parlamentaria que no la descartamos, pero no me voy a extender. ¿Qué es lo que queremos conocer? ¿Qué nos gustaría conocer con su comparecencia? Su visión sobre esta materia, lógicamente, sobre el medio rural y sobre el desarrollo rural en Extremadura. Pues no son muchos los agentes implicados en el medio rural con conocimiento en esta materia, aunque sí me consta que los pocos que estáis implicados tenéis alto grado de convicción. Y estamos seguros que usted es uno de los más convencidos en defensa del medio rural. Por eso hemos solicitado esta comparecencia. Y también porque después de los dos últimos años en los que hemos podido comprobar una cierta tendencia al cambio del modelo en Extremadura, del desarrollo rural en Extremadura y en España, por acción o por omisión, nos gustaría conocer cómo se está percibiendo desde los grupos de acción local y desde la propia red esta nueva orientación que se intenta ralentizar el camino que se puso en marcha en este periodo que estamos terminando, 2007-2009, con lo que he dicho antes de la paralización de la ley. Por ello, además, también nos gustaría conocer, si no es mucho extenderme y si nos puede atender sobre cuestiones concretas, sobre el cierre de los programas LEADER, cómo se financiarán los equipos técnicos en este último año, cómo le afecta la regla N+2 a los programas LEADER y qué opina sobre la reducción de los grupos de acción local que una vez manifestó aquí el director general en una comparecencia en esta comisión. Y brevemente, en su intervención, si nos pudiera meter si sería positivo los planes de zona para Extremadura, qué opina de una ley de desarrollo rural para Extremadura propia y el futuro de la paz. No me extiendo porque yo creo que es suficiente para que nos pueda informar el presidente. Muchas gracias, señor Vázquez Villanueva. Don Aurelio García Bermúdez, tiene usted la palabra por tiempos máximos de 15 minutos. Muchas gracias, buenos días. Gracias en nombre de los que formamos la red, los grupos de acción local y
Están aquí la vicepresidenta, mi compañera y la gerente también acompañándome. Muchas gracias. Me gustaría, si me lo permiten y lo puedo hacer, darle también el pésame a Ramón Ferreira, que fue uno de los fundadores de la red y uno de los grupos, por la pérdida de su esposa, que nos hemos enterado ayer. Se le pueden transmitir desde aquí, desde el Parlamento. Bien, bueno, es muy amplio lo que me preguntan, lo que me demanda el portavoz. Voy a intentar decir mi visión. Algunas cuestiones serán más a nivel nacional, como presidente de la red española, pero intentaré que lo traslade a Extremadura y hablemos más de Extremadura, aunque algunas cuestiones importantes tienen que ver sobre todo con Europa y con el Estado, con España. Nosotros creemos que la política europea no ha sido buena en el desarrollo rural en los últimos 30 años, estamos convencidos, lo decimos en todos los sitios donde acudimos. Hemos estado más de 30 años para tener un fondo europeo para el desarrollo rural propio, el FEADER, en el 2005, es decir, desde el 75 que se hace la ley de zonas de montaña hasta el 2005 no tuvimos un fondo estricto para el desarrollo rural en Europa. Sí teníamos programas e iniciativas como el LEADER, en España como el PRODER, la única nación que aprobó un programa propio como era el PRODER, pero no tuvimos un fondo especial para desarrollo rural. Es verdad que el Estado hizo, bueno, fuésemos por donde fuésemos, veíamos la banderita europea, desarrollo regional, FEDER, Fondo Social, y es verdad que eso ha contribuido a que el mundo rural haya dado un avance significativo, muy significativo en las políticas de desarrollo territorial. ¿Qué hicieron las comunidades autónomas? Las comunidades autónomas hay un poco de todo. Hay comunidades autónomas que apostaron por una gran ciudad, hay comunidades autónomas que apostaron por un triángulo, una Asturias, Avilés, Oviedo, Gijón, una gran ciudad como Aragón, una gran ciudad como Cantabria, donde el 60% es la ciudad. Bueno, Extremadura, para bien o para mal, se apostó a partir de los años 90, que empezaron a hablarse de desarrollo rural, con muchas dificultades en las consejerías, dicho de paso, que se entendiera el término rural y que los ciudadanos entendieran la autoestima del mundo rural. Eso nos ha costado a todos los que somos de pueblo entenderlo, pero yo creo que se apostó por un modelo, bien o mal, que era llegar hasta el último de los pueblos y dejar a las 4 ciudades fuera. Estos días se lo he contado, se lo hemos contado también a los grupos parlamentarios. Bueno, es un modelo que es el que es, que podrían haber estado también las 4 ciudades dentro, pero se intentó que las 4 ciudades tuvieran otros programas de desarrollo, otras iniciativas desde el Gobierno, y al final lo que hicimos fue ponernos en marcha en el año 91. Bueno, yo creo que en mi faceta de presidente de la red española entiendo que Extremadura en este periodo ha usado bien los fondos para los programas LEADER y PRODER. Han sido uno de los mejores resultados de toda España. Ha sido un modelo que a la Comisión Europea le ha gustado, que nos invitó a participar como Extremadura, como modelo de todo el territorio, a ir a Brasil a poner en marcha los grupos de acción local, también a Centroamérica, a otros países del este, porque se entendía que era un buen modelo, bueno, con luces y con sombras. Yo siempre digo que todos los modelos y todos los programas de desarrollo tienen luces y sombras, pero bueno, a día de hoy, hasta el año 2005, eso fue lo que teníamos, una iniciativa LEADER y una iniciativa PRODER que en Extremadura se aprovechó muy bien. Como ejemplo es que en el último periodo, antes de que perteneciéramos a la PAC, se aprobaron casi 5.000 proyectos, 4.900 empleos, 1.038 empresas nuevas, otras tantas que se les dio ayuda. O sea, yo creo que fue un modelo dinámico, todo el mundo entendió que era el líder, todo el mundo entendió su autoestima, todo el mundo sabía dónde estaba su grupo de acción local. A veces los problemas venían más de arriba que de abajo. Esto es un modelo de abajo arriba y a veces cuesta a los que están arriba entender un modelo que viene de abajo arriba. A veces yo creo que ya no reivindico que sea un modelo solo de abajo arriba, yo reivindico en mi experiencia ya de 20 y tantos años es que haya un modelo de abajo arriba y de arriba abajo y que confluyamos. Pues no, siempre hay problemas y dificultades a la hora de poner en marcha estos programas. Si reivindicamos solo de abajo arriba, iremos un poco solos. Si nos obligan a que sea de arriba abajo, nos perderemos. Entonces lo ideal es que confluyamos en el medio. Bien, en 2005 por fin tenemos un fondo europeo para el desarrollo rural. Nos tiramos 1 año y medio, 2 años discutiendo con los agraristas si eran galgos o podencos, si era su dinero o era el nuestro, tema que no vale para nada. Lo venía comentando con los compañeros cuando veníamos ahora. Es decir, Bruselas ha hecho una normativa para el mundo rural, nos ha metido en la PAC,
Nosotros no queríamos estar en la PAC, queríamos tener un fondo propio para desarrollo territorial en Bruselas. No ha sido posible. Lo hemos reivindicado para este nuevo periodo, tampoco ha sido posible, con lo cual peras al olmos ya no, y venir lloraos sobre todo, ¿no? Entonces, este Fondo Agrícola para el Desarrollo Rural nos ha metido en la PAC, nos ha permitido ser una parte de la PAC. Debo decir aquí, lo digo siempre, que no somos reconocidos como parte de la PAC en los debates políticos al más alto nivel del Ministerio, en los debates políticos en la Junta de Extremadura, en los debates políticos en esta Cámara. Normalmente se habla de agricultura, de ganadería, de floresta, pero no se habla de desarrollo rural. Nosotros somos una parte ya muy importante de la PAC, del desarrollo rural, del desarrollo territorial. Tenemos 1.600 millones de euros para desarrollarnos los grupos de acción local en España, los 264 grupos. Tenemos 120 millones de euros para desarrollarnos los grupos de Extremadura, los 24, pero no se nos considera, y esta es una de las reivindicaciones que hacemos, que se nos tenga en cuenta a la hora de debatir, y nunca se nos ha tenido en cuenta en ninguna mesa de trabajo de la política agraria comunitaria, de la PAC. Es verdad que cuando nosotros decimos lo que somos, que al final del periodo seremos un 2% de la PAC, todos los 2.300 grupos de Europa, pues se nos ve como poco, pero 2.300 comarcas en Europa o 24 en Extremadura desarrollándonos bajo la política agraria comunitaria es importante. Y también debo decir que los ciudadanos, en el debate que ha habido en Bruselas sobre la PAC, los ciudadanos sí dicen que se tenga más en cuenta el desarrollo territorial y no solo la política de agricultura y ganadería. Con ese punto de vista, en este periodo que estamos en este momento, que acaba en el 2015, pero que algunas cuestiones han terminado o van a terminar en el 2013, pero que tenemos que seguir comprometiendo, pagando fondos hasta el 2015, se crearon 4 ejes: competitividad agraria, medio ambiente, calidad de vida de los ciudadanos en los pueblos y metodología líder. Pasamos a ser de una iniciativa europea a un eje de la Unión Europea. Ahí sí somos ya un eje en el que la sociedad civil, como mínimo, tiene que tener el 50% de participación en las decisiones. Y para el siguiente periodo el 51%. Esto es fácil de entender y fácil de asumir, pero a veces no es fácil de aplicar luego en el territorio. Y esto es importante, es decir, que el 51% de los ciudadanos decidan la estrategia de su comarca, junto con los alcaldes, con las diputaciones y sobre todo con el gobierno regional. En Extremadura se decidió que trabajáramos en el eje 3, calidad de vida de los ciudadanos, también en el eje 1, mejora de agroindustria agroalimentaria, la medida 123, y nos pusimos en marcha. La verdad es que ha sido duro y problemático, porque pasábamos, repito, de una iniciativa líder a ser parte de la PAC, a ser parte del organismo de la PAC, parte del organismo pagador de la PAC, depender de economía, pero ir a través de desarrollo rural. Ha sido complicado, de tal manera que hemos tardado casi 2 años, 2008 y 2009, en poner en marcha este periodo. Es decir, régimen de ayuda, no se sabía bien el régimen de ayuda, el manual de procedimiento. El de Extremadura no tenía por qué ser igual que el de ninguna otra comunidad autónoma. Cada comunidad autónoma tenía un PDR distinto al del anterior, es decir, no había una unidad y nos ha costado mucho poner en marcha el programa. A pesar de todas las dificultades que nos tienen que enseñar para el siguiente periodo, abrimos ventanilla a los emprendedores en el 2010 y a pesar de la que estaba cayendo, la gente entendió de nuevo la política de los programas de desarrollo rural próximos al ciudadano. Los CEDER, los centros de desarrollo, están funcionando bien, estamos gastando el dinero bien, estamos teniendo muchas iniciativas. El 31 de diciembre de 2012 habíamos certificado ya 2.000 proyectos. Es una cantidad muy importante con la que está cayendo. Cuando estamos viendo otras iniciativas de 20 proyectos, 30 proyectos, 100 proyectos, se le da mucha importancia. Los nuestros son más proyectos, pero vamos con retraso. Y eso nos ha supuesto no poder cumplir la N+2. N+2, que es una norma absolutamente imposible de cumplir en Europa, que nosotros venimos denunciando desde el año 90 y que por fin la han cambiado. Para el siguiente periodo no es N+2, es N+3. O sea, a un empresario al que tú le tienes que dar una ayuda y obligatoriamente le tienes que dar 18 meses para cumplir la ayuda y una prórroga de 9, es decir, más de 2 años, no te puede obligar Europa a que gaste los fondos en menos de 2 años. Entonces, al final, vamos a tener que descomprometer. Nosotros no queríamos que se nos hubiera implicado a los grupos en el descompromiso de la N+2, pero al final vamos a descomprometer aproximadamente unos 10 millones de euros, no proporcional. Hemos visto cómo se puede quitar a los grupos de algunas medidas, de otras, de cooperación, etcétera, etcétera. Vamos a intentar, a pesar de todo, del compromiso, llegar a buen puerto. Yo creo que el año que viene ya no tendríamos que descomprometer porque vamos a una velocidad más rápida. Y luego también debo decir a sus señorías que nos
nos ha echado perder este dinero también el tema de que el 30-35% aproximadamente de proyectos, después de estar financiados, se nos han caído por falta de apoyo de la banca. Esto se lo hemos traspasado al Gobierno, lo hemos hablado con el Gobierno, la Junta Directiva al Pleno, en Presidencia, lo hemos hablado con los grupos. Y quizás esto nos tiene que hacer pensar también en otras medidas para el nuevo periodo en el que nosotros podamos ayudarle al emprendedor con el 100%, aunque nos lo tenga que devolver. No como ahora que le damos a fondo perdido, pero aunque le falten 30, 40 o 50.000 euros no los consigue. Entonces, a veces tenemos dinero, no podemos prestarle todo lo que queremos por normativa y, sin embargo, el emprendedor estaría más dispuesto a buscar otras soluciones con el propio Grupo de Acción Local. Este es el momento en el que estamos. Nosotros reivindicamos el nuevo reglamento. El nuevo reglamento a la red y a los grupos nos gusta mucho, mucho, mucho la letra. Por primera vez se habla de comunidad, se habla de ciudadanos, se habla de desarrollo territorial transversal, como hablaba la Ley de Desarrollo Rural. Nos gusta mucho la letra y nos preocupa mucho la música. Nos preocupa mucho la música que se pueda poner en Bruselas, porque nos obliga a los Estados a cumplir la normativa. Y nos preocupa mucho también lo que las comunidades autónomas vayan a hacer con el siguiente periodo de programación 2014-2020. Porque ahí sí se habla ya de un desarrollo territorial para todo el periodo. Entre otras cosas porque si se permitiera trasvases del segundo pilar al primero de la PAC, nos quedaríamos sin fondos para el desarrollo rural. Y la normativa, en este momento, España está planteándose la posibilidad de trasvases hasta un 25% del segundo pilar al primero. Nosotros ya hemos hecho saber al Ministerio que no estamos de acuerdo y hemos hecho saber a la comunidad autónoma en una reunión que hemos tenido, bueno, en la comunidad autónoma tenemos muchas reuniones, pero una hemos tenido con las 17 comunidades autónomas en Madrid un día entero encerrados y estamos por esa labor, Extremadura está por esa labor de que haya el segundo pilar fondos suficientes para el desarrollo territorial. Si hacemos eso, será un buen programa de desarrollo rural 14-20. Si además Extremadura, yo estoy convencido que va a tener los mismos fondos o más para el siguiente periodo y no tenemos que partir tajada con Andalucía o con Castilla-La Mancha o con Galicia o con Asturias y Murcia en objetivo de convergencia, yo creo que podemos hacer un buen programa de desarrollo regional. Ya vamos tarde. Tenemos que haber empezado el 1 del 14, según Europa, pero Europa va tarde, el Estado va tarde, que no ha firmado el acuerdo de asociación con Bruselas. Las comunidades empezaremos tarde porque no hemos firmado el acuerdo de asociación con el Estado y al final iremos un poco corriendo todos como siempre. Por lo cual, en este momento nos toca terminar bien el programa de programación que estamos trabajando en el PDR, empezar a darle vueltas a cuál puede ser las ideas para el mundo rural en el periodo 14-20 y empezar también a ver temas para el posible o futuro programas de desarrollo regional, que yo creo, y así se lo he dicho a los grupos parlamentarios, y así lo creemos en redes, que no se tiene que parecer mucho al actual. El actual es un programa de desarrollo pensado en los años 2005-2006 y este debe ser un periodo pensado ya para más allá del 2020. Y la situación seguramente con la que está cayendo y lo que puede venir no sea la misma. Y nos hemos dado cuenta, como decía, que hemos cometido algunos errores porque la ley no nos permitía mejorar en ese sentido. En ese aspecto, yo creo que es una pena que no se haya llevado a cabo la Ley de Desarrollo Rural. Yo tuve la suerte de que me invitaran a defenderla en el Parlamento. Yo creo que habrá que hacer un esfuerzo, por lo menos, para recoger lo que los ciudadanos nos dijeron en los territorios durante el periodo de reflexión, es decir, volver a irles a ver para cerrar el proceso participativo. No se les puede preguntar a los ciudadanos y luego no ir de nuevo a verlos y a decirles lo que hemos podido coger y no. Nosotros desde los grupos lo haremos cuando empecemos a preparar la estrategia 14-20, consultar lo que los ciudadanos decían, cada uno de los ciudadanos en nuestro pueblo para el futuro, y ese es un poco el estado en el que estamos y en el estado de salida. Nosotros reivindicamos participación en el PDR, porque lo dice la ley y porque ya hemos hablado con el consejero y con el director general y así se va a hacer. Reivindicamos los 24 grupos de acción local. Creo que en este momento abrir un debate sobre si hay que reducir el número de grupos, si hay que aplicar las 12 zonas de la ley a los grupos, si es equiparable una cosa con la otra, sería un error desde el punto de vista desde redes, desde el punto de vista de los 24 presidentes de redes y desde el punto de vista de los 24 gerentes con los que hemos estado consultando este tema. Otra cosa es que sobre la mesa veamos si hay algún grupo en concreto que merece la pena reestructurarlo, ver si está aquí, si está allí, si la zona de Monfragüe se puede
ver de alguna otra manera, si Fedesiva, que son dos grupos en Tierra de Barros, quieren seguir siendo uno, una federación. Bueno, eso es un tema que siempre se ha hecho y voluntariamente cada pueblo, cada territorio ha decidido un poco mover sus estrategias. Yo creo que los 24 es un buen número. Las 4 ciudades están ahí. En este periodo nuevo las 4 ciudades también podrían tener grupo de acción local, lo permite la ley. Puede haber grupos de acción local urbanos, habría que estudiarlo, habría que analizarlo, si merece la pena tener un grupo de acción local o de acción rural en Cáceres, Mérida, Badajoz o Plasencia, cómo sería su constitución, qué tipo de ciudadanos estarían en la asamblea, en la junta directiva. Bueno, es un tema que está sobre la mesa. Y para terminar, sí me gustaría, antes de las preguntas, decirle que nosotros lo que queremos, en este momento, es el siguiente PDR debería tener en cuenta la cuestión de las escalas. Yo creo que en el mundo rural no valen soluciones a lo grande y debería permitirse, cosa que ahora no se permite por ley, en el siguiente periodo sí, que todas las estrategias no sean iguales para las 24 comarcas. No tiene por qué ser igual, puede haber medidas y submedidas para una comarca distinta a las siguientes. Eso no lo hemos encontrado ahora, donde temas de DESA no se podían hacer en algunos sitios, temas de agroturismo no se podían hacer porque la normativa, etcétera, etcétera, ¿no? Aprovechar la globalización, yo creo que tenemos que aprender de lo que se está haciendo, la visibilidad a corto, tenemos que pensar qué nos está pasando ahora y esa visibilidad a corto llevarla más allá del 2020. Aprovechamiento de lo endógeno sin despreciar lo exógeno. Yo creo que la autoestima que tenemos en el mundo rural tenemos que mantener, pero no tenemos que despreciar nada de lo que pueda venir de fuera y eso. Aportar valor añadido, que a veces en algunas de las medidas que hacemos no aportamos valor añadido. Igualar la calidad de vida de los ciudadanos. Esto no es que lo digamos nosotros para el PDR, esto es un derecho que tenemos todos los ciudadanos que hemos decidido vivir en el mundo rural. La responsabilidad desde la libertad de estrategias, pero también responsabilidad de lo que hacemos y de lo que queremos para el futuro. Construir una nueva gobernanza territorial. Nosotros ya la tenemos construida, pero hay que mejorarla. Tenemos lo público y lo privado junto, tenemos todos los colectivos, tenemos participación, pero hay que revisar esa participación. Yo creo que es importante una nueva gobernanza territorial y multinivel donde estemos todos los que podemos decir algo. Un escenario de apoyo económico propio. El territorio tiene que tener un escenario de apoyo económico propio, transversal, de otras consejerías. La agricultura y la ganadería como eje vertebrador, para que nadie nos diga que no apostamos por la agricultura y la ganadería. Nosotros creemos que la agricultura y la ganadería sigue siendo fundamental. Necesitamos un sector forestal fuerte en el siguiente periodo de programación, colaborando con nosotros. La atención a los colectivos más necesitados y a los más precisos va a ser fundamental. En este periodo que estamos ya lo estamos notando, pero en el siguiente va a ser mucho más. Alguna medida que se ponga en marcha para los más necesitados. La normativa europea habla de pobreza, yo digo de los más necesitados y de los más precisos, y sobre todo la diversificación como clave. Nosotros queremos trabajar la diversificación como clave porque es nuestra seña de identidad y debe ser la seña de identidad del mundo rural, del desarrollo territorial. Pues muchas gracias. Muchas gracias, señor García Bermúdez. Como no se encuentra en la sala el portavoz de Izquierda Unida Verde Sigue, cedemos la palabra al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, PSOE Regionalista, por tiempo máximo de 10 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor García. La verdad que no esperábamos menos. Nos ha dado una información amplia y detallada y me gustaría, y lo quiero manifestar, de que todos los grupos estuviéramos presentes aquí en esta comisión cada vez que se habla del desarrollo rural. Por eso decía al principio que hay que hablar más del desarrollo rural. Y no es la primera vez que un grupo de esta Cámara no está presente cuando hablamos del desarrollo rural. Por eso es por qué me refiero. Y efectivamente coincidimos que después de más de 2 décadas con modelos de desarrollo europeo como el líder, que comenzamos con una andadura como experiencia piloto, hoy está ya consolidado y reconocido por todos los agentes que participan en el desarrollo rural. Esta forma de actuación en el medio rural se ha convertido en un patrón para la aplicación de políticas de desarrollo rural, sobre todo para convertirla en un instrumento de programación plurianual entre instituciones, y por eso no lo debemos desaprovechar. También, como bien decía, cuando se incorporó el desarrollo rural a la PAC, el avance en objetivos y el marco estratégico de la política comunitaria de desarrollo rural propició, menos mal, con la reforma en junio de 2003 y en abril de 2004, se hizo hincapié en el desarrollo rural y por lo menos se posibilitó que hubiera un instrumento de financiación y programación única, como era el FEADER. Menos mal que ahí nos hablamos.
Con esta orientación del panorama del desarrollo rural, en España hemos podido disfrutar de una política de desarrollo rural por la aplicación de los reglamentos comunitarios, pero la evolución en esta materia de la nueva Europa del siglo XXI hace que cada vez más las políticas de desarrollo rural tiendan a depender de los Estados miembros, a requerir una política propia territorial, como bien reconocía el presidente de la REC. Tal es así que esta es una de las orientaciones que se hace desde la Comisión para el nuevo marco financiero en 2014-2020. Textualmente, uno de los párrafos que se recoge en la negociación, que está hablando de la paz y del primer pilar, dice: mientras que el segundo pilar abarca al desarrollo rural, en el que los Estados miembros elaborarán y cofinanciarán programas plurianuales en virtud del marco común. O sea, ya está remitiendo que los Estados miembros elaborarán y cofinanciarán. O sea, está cambiando el panorama. Y esto, dicho así, el panorama, este cambio, podría ser motivo de satisfacción si no hubiera acudido al principio del periodo anterior. Pero teniendo en cuenta los antecedentes de estos 2 últimos años de política nacional y regional, es más motivo de preocupación, como también manifestaba el presidente Arrés, ya que lo que hemos podido comprobar en estos 2 últimos años es que hay un cierto cambio de modelo desde el Ministerio. Así se ha planteado desde la Junta de Extremadura. No se ha dicho así exactamente, pero se hace seguidismo del Ministerio. Por eso tengo que hacer unas críticas que son preocupaciones, como control que hace la oposición al Gobierno, porque no compartimos que desde el Ministerio se recorten fondos cada año en las partidas de desarrollo rural, que es lo que está ocurriendo presupuesto tras presupuesto. Se paralice la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, como está paralizada. Y ya desde el principio apuntaba en el Ministerio que no creían en este modelo que estaba instaurado, porque hizo desaparecer la Secretaría de Estado de Desarrollo Rural, convirtiéndola en una dirección general. Y desde la Junta de Extremadura hemos podido comprobar cómo se desatienden o eliminan objetivos específicos en el PDR. O sea, no solamente hace seguimiento, sino que también en sus políticas, y por eso lo criticamos, dentro de los 17 objetivos del PDR podemos señalar 2. El número 8, que dice asegurar la dotación de servicios e infraestructuras básicas en el medio rural, y lo atajamos con cierre de PAS, con recorte de transporte escolar, con recorte en ayuda a domicilio. Y en el punto 9, también de los objetivos, que dice que es mejorar la defensa contra riesgos y catástrofes naturales, nos despachamos con el recorte de los seguros agrarios. O sea, que tampoco es que la política de la Junta de Extremadura, aunque tenga buenas palabras y no diga lo que el Ministerio, vaya por ese camino. Las pocas acciones que se impulsan y se ponen en marcha con fondos FEDER en esta región, arreglos de caminos e infraestructuras hidráulicas, nos da a entender que en ambas instituciones, tanto el Ministerio como en la Junta de Extremadura, se confunde desarrollo rural con desarrollo agrarista. Es lo que piensa el Grupo Socialista. El Ministerio lo ha dejado claro, y en todas las declaraciones que ha hecho. Ya el año pasado, en junio del 2012, lo dejó perfectamente claro. Prevé la modificación de la Ley 45/2007 para hacerla más operativa y eficaz. Hasta ahí queda la frase estupenda. Orientando el desarrollo rural mediante acciones que potencien su desarrollo socioeconómico centrado en los sectores agrarios, en los sectores forestales, alimentarios y pesqueros. O sea, lo que decía antes del desarrollo agrarista. Desde la Junta de Extremadura, como también decía, no se hacen declaraciones de este calado. Ya lo hemos podido comprobar aquí al director general cada vez que ha pasado por esta comisión. Dice que apuesta por el desarrollo rural y hay buenas palabras, aunque luego practique justo lo contrario. Porque, como decía anteriormente, el fondo de las políticas que aplica la Junta de Extremadura en áreas tan importantes como la sanidad y la educación están produciendo un ataque frontal a lo que es el medio rural. Desde nuestro grupo estamos convencidos que es necesaria una estrategia propia para el desarrollo rural en Extremadura, ahora más que nunca, por los tiempos en los que nos ha tocado vivir y por los tiempos que se avecinan. Además, también creemos que es oportuno el poder disponer de una ley autonómica, si fuese posible, antes del comienzo del periodo 2014-2020, ya que van a existir reformas importantes, como en todos los periodos, pero en este concretamente, que van encaminadas a contar con una regulación normativa propia para sacarle el máximo provecho a esta estrategia europea.
Además, consideramos que es el momento idóneo para contar con esta ley lo antes posible, ya que estamos asistiendo y padeciendo ya durante varios años los efectos de una crisis económica con la que se están justificando recortes en servicios básicos y en derechos que estaban consolidados. Estamos viendo cómo desaparecen infraestructuras con las que pensábamos contar en Extremadura, que ya no vamos a contar, como son las renovables, como es el AVE y como son otras infraestructuras. Por todo esto, yo creo que es el momento de la puesta en valor del mundo rural extremeño, tan importante para Extremadura, ya que si no somos diligentes desde Extremadura en esta nueva época que nos ha tocado vivir, una vez más sufriremos los mayores retrocesos a la salida de esta situación complicada económicamente. Y con ello perderíamos una nueva oportunidad y perderíamos el poder mejorar nuestras señas de identidad, o por lo menos mantenerla, que ha costado mucho trabajo, mucho esfuerzo de todos los extremeños, como es la calidad de vida que tienen los pueblos de nuestra región, que no solo influye en mejorar la vida de sus ciudadanos, que también influye en el desarrollo de Extremadura. Esta mañana nos despachábamos el retroceso del turismo rural en Extremadura, que también, claro, va ligado a la calidad de vida del entorno donde se practica el turismo rural. Porque consideramos que el desarrollo rural no es una política transversal, no es una política sectorial, es una política transversal y es una política territorial de esta región, no es específica. Por lo que precisa de una financiación suficiente y justa, porque solo así podremos cubrir los objetivos que se plantean desde la Unión Europea en la Estrategia 2020. Y porque lo que realmente le interesa a los ciudadanos que viven en el medio rural es ver que las políticas de desarrollo rural en nuestra región son prioridades para el Gobierno de Extremadura, que ahora mismo no se están viendo, que se consoliden los avances y no se retroceda en nada, pues ese es el camino de la verdadera cohesión social entre los extremeños, para que todos tengamos los mismos derechos, independientemente del rinconcito de Extremadura donde vivamos. Por eso creo importante la normativa propia, por eso no me voy a extender más. Coincidimos en muchas cosas con el presidente de REDE, le agradezco su información y sus detalles en cómo está el futuro del desarrollo rural. Desde el Grupo Socialista nos ofrecemos a trabajar con REDE o con cualquier institución que defienda el medio rural y para que se ponga en valor y para que se nos oiga que estamos necesitados de esa concienciación que decía el presidente al inicio de su intervención, todavía creo que no está completada al 100%. Muchas gracias. Gracias, señor Vázquez Villanueva. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Extremadura Unida. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quería darle la bienvenida al presidente de REDE, al señor Aurelio García, también a los que la acompañan, a la señora vicepresidenta y a la gerente de REDE. Gracias por estar aquí y haber tenido a bien acudir a la llamada de la Asamblea de Extremadura. La situación actual, señor presidente, le quiero pedir su punto de vista de cómo está el desarrollo rural en nuestra comunidad autónoma, ya que usted también al compatibilizar, que tiene también la presidencia de la red española, conoce lo que está pasando en otras comunidades autónomas y seguramente nos podrá comparar entre una y otra. También le quería hacer otra pregunta, que usted, que es independiente, nos podría dar luz, que es cuándo y por qué no se firmó en Extremadura la Ley 45/2007, que tanto le preocupa al compañero diputado, el señor Vázquez Villanueva. Si usted le puede dar un poco de luz, sabe que esa ley fue vigente y estaba vigente desde el año 2007 y no se firmó. Cuando se presentó toda la documentación fue en el año 2011, cuando llegamos a presentar documentación al Ministerio, la única regla que ponía para no firmar era no tener déficit en la comunidad autónoma. ¿Y qué pasó en el 2011? Porque teníamos un déficit galopante y no pudimos firmar y se perdieron esos 90 millones de euros. También le quiero pedir que cuál es su opinión en la redacción de los planes de zona. Si realmente se cuenta con los comités de zona para la redacción de esos planes, o si, como creo que es mi parecer,
En un primer desarrollo sí se cuenta con ello, se les escucha, se les toma nota, pero cuando la Consejería iba a redactar finalmente cómo iban a quedar esos planes, pues ella compaba sus anchas y tomaba sus propias decisiones. Y para muestra traigo un botón, la zona 12, que el señor Vázquez Villanueva la conoce bien, ya que es de allí, la de la Campiña Sur. Y Tentu Díaz no había, solamente tenía una asignación nominativa de fondos europeos para el monumento arqueológico del Teatro de Regina, de Casa de Reina, se incumplió y se cambió por 3 asignaciones nominativas a 3 teatros en Llerena, Granja de Torremosa y Berlanga, con un coste de 280.000 euros. No entendemos cómo se puede pasar cuando los grupos y los comités de zona se pusieron de acuerdo en darle el dinero a Casas de Reina, se cambia totalmente y se dan a otros tres municipios. O la dotación de 14 millones de euros de esos planes de zona a una carretera de Fregenal a Bodonal de la Sierra, cuando el propio alcalde de Bodonal de la Sierra dijo en manifestaciones públicas de que esa carretera estaba perfectamente y no se podía destinar 14 millones de euros en hacer esa carretera. Y tuvo que venir este Gobierno, esta Dirección General, a parar esos planes de zona. Se paralizaron en mayo del 2011 y se han puesto otra vez en marcha ahora en 2012, devolviendo los planes de zona a sus legítimos dueños, que son esos comités de zona que están compuestos por las OPA, por las diputaciones, los representantes de la FEMPE, los sindicatos, y se han quitado las partidas nominativas. A final del 2012, esos trabajos están hechos en tiempo y forma y entregados en el Ministerio. También ha hablado el señor Vázquez Villanueva de el arreglo de camino, que es una de las mayores dotaciones en la historia de esta comunidad autónoma, que se han destinado más de 50 millones de euros para el acondicionamiento de caminos rurales. Pregúnteselo, señor Vázquez Villanueva, a los agricultores si están contentos o no, y a la gente que transita por esos municipios si están contentos o no de que se hayan arreglado esos caminos. Había una demanda histórica de un camino rural, también en su comarca, en su zona, la de Maguilla, Berlanga y Aillone, que se ha arreglado esos caminos con más de 700.000 euros. Y no son precisamente municipios del partido gobernados por el Partido Popular, en este caso uno de Izquierda Unida y 2 del Partido Socialista. Y ahí está la actuación realizada. O también el arreglo del camino, después de más de 20 años pidiéndolo, el pueblo de Fuente del Arco, del camino rural de Fuente del Arco a Mina de la Joyana, que tiene más de 20.000 visitas al año, porque es un monumento natural que hay que explotar en esta comunidad autónoma dentro del turismo rural, y en más de 20 años no se había hecho ninguna actuación allí, y ha tenido que venir el Gobierno del Partido Popular a llevarla a cabo. Por eso, señor García, le pido que haga una valoración de cómo se está actuando por parte de la Dirección General, por qué esos planes de zona no se acometían antes en consideración con los comités de zonas, que son realmente los que saben cuáles son las necesidades de cada plan. Nada más, señor Aurelio, y muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don Aurelio García Bermúdez, tiene usted la palabra para contestar a los 2 grupos parlamentarios por un tiempo de 10 minutos. Bueno, muchas gracias. Algunas de las cosas que me dicen su señoría las he intentado decir en mi introducción de cómo estaba el modelo de desarrollo rural en Extremadura, y además haciendo hincapié también en el tema de la agricultura y la ganadería como eje vertebrador del territorio. Lo digo por compañero que ha tenido que excusarse porque sabe de las peleas que ha habido en este tema, y ya he dicho que ni galgos ni podencos, que perder tiempo en ese tema. Somos lo que somos el segundo pilar de la PAC, y ahí es donde nos tenemos que ver. Bueno, parece que los dos grupos quieren mi opinión personal sobre el tema de la ley. Yo reivindiqué, yo personalmente, como presidente de la Red Española, la Red STME y todas las redes regionales, reivindicamos una ley de desarrollo rural que contemplara, pues, medidas transversales para el desarrollo territorial. No fue fácil que se entendiera en los ministerios, que fuera tan transversal, 15 ministerios, porque, es complicado poner a 15 ministros o ministras de acuerdo para políticas de desarrollo. Pero yo creo que al final, yo estuve en varios borradores, al final el borrador que quedó fue el que quedó, porque además saben ustedes que se vetó la ley en el último momento. Además, esta ley se aprobó en el último minuto del último periodo de sesiones de la legislatura. Es decir, ya estábamos pendientes del reloj a las 12 menos algo si al final teníamos ley o no teníamos ley de desarrollo rural, ¿no? Y salió como salió.
Es decir, que no nos dejaron, al vetarse en el Senado, no pudimos meter algunas enmiendas, que además algunas eran de los grupos de acción local, y al final quedó sin enmiendas. Pero bueno, yo creo que quedó un paraguas, una ley muy suavecita, que algunos estaban no muy a favor, otros estaban muy a favor, otros en contra. Me invitaron al Congreso de los Diputados a opinar, yo fui, la defendí, me parecía que era una oportunidad para tener una ley de desarrollo rural. Delante mío hubo organizaciones agrarias que dijeron que sí, otros tenían dudas, otros que no, las cooperativas que sí. Bueno, yo creo que había de todas las opiniones. Una ley que nace hecho el borrador por un extremeño además, por el profesor Regidor. Y yo creo que el estudio que se hizo de la ley en los territorios, en los ministerios, vale para ver cómo estaba la situación en toda España. Nace la ley con 6.000 millones de euros, 3.000 las comunidades autónomas y 3.000 el Estado. Llegan las elecciones generales, sale un gobierno, pero con nuevos ministros y nuevos responsables en agricultura. Nosotros lo vinimos diciendo por activa y por pasiva que esa ley tenía que estar en presidencia, porque coordinaba 15 ministerios. Al final quedó en el Ministerio de Agricultura, quedó en la Dirección General, con el director general, con Jesús Casas, que hizo lo que pudo. En ese periodo ya se bajó de la posibilidad de 6.000 millones a 3.000, y después de 3.000 se bajó a 2.000, y al final se empezó a hablar de 1.900 o 1.800, 50% comunidades autónomas y leyes. Bueno, se le dijo a las comunidades autónomas que tenían un periodo para hacer la zonificación, no se cumplió ese periodo, se volvió a dar otro periodo y otro, y hubo muchas dificultades para que las comunidades autónomas hicieran la zonificación. Bueno, salieron, me parece de memoria que eran alrededor de 160 zonas a revitalizar, muy poquitas intermedias y algunas periurbanas. Extremadura apostó por hacer 12 zonas, 10 a revitalizar, 2 intermedias, estoy hablando de memoria, y ninguna periurbana. Bueno, yo personalmente, lo digo decir aquí, yo personalmente no estaba de acuerdo con la zonificación, se lo dije al consejero, por activa y por pasiva, y a los responsables de la consejería. Había algunas zonas que no tenían ningún sentido de continuidad, que además no eran, a mi entender. Bueno, se mantuvieron esas 12 zonas y así se empezó a trabajar. Después había que decir quién era el comité de zonas. También creo que no se hizo bien. Nosotros pedimos que se encargara a los grupos de acción local. Al final se hizo una cosa intermedia. Se zonificó por mancomunidades de municipios, pero los responsables técnicos de coordinar un poco todo el tema eran los grupos de acción local, con lo cual, al no coincidir mancomunidades y grupos en las zonas, hubo también alguna dificultad a la hora de coordinar. Había algunos grupos que estaban en 2 o 3 zonas, algunas mancomunidades en 2 o 3 grupos. Bueno, al final se hizo un buen trabajo ciudadano. Yo creo que el plan de zona es un gran plan, donde participó muchísima gente. Participaron cientos y cientos o miles y miles de extremeños diciendo lo que pretendían, lo que querían, cuál debía ser su planificación de futuro. Salieron medidas muy interesantes, se mandó a la consejería y efectivamente, pues la consejería luego de lo que presentamos a lo que apareció, pues en algunas cosas se parecían más, en algunas zonas, y en otras zonas no se parecían absolutamente nada, como han recogido en la zona. Bueno, se hizo el Comité también regional de desarrollo rural, donde estuvimos tratando estos temas. Bueno, yo, como presidente de la Red Española, tenía voz y voto en la ley. Si algo me gustaba mucho de esta ley es que la sociedad civil tenía voz y voto en la mesa de asociaciones. Es decir, cuando se presentaba un plan de zonas de una comunidad autónoma, lo veíamos en Madrid en la mesa de asociaciones. Era la primera ley que aprobaba en aquel momento el Parlamento, que la sociedad civil tenía voz y voto en una mesa de asociaciones. Se aprobaron algunas, la primera llegó a Navarra, llegó a Aragón, llegó Castilla-León última, llegó a Asturias, que se echó para atrás. Bueno, hubo algunos intentos de aprobación de tal, y al final, bueno, pues ahí se ha quedado paralizada. Hubo algunos proyectos también pilotos que se gastaron en algunas comunidades autónomas. Aquí creo que era Siberia y Villuercas, algún proyecto piloto, en Castilla y León algunos también, cosas que la ley no decía para nada, pero ahí se quedó. Bueno, yo creo que al final la ley ha quedado paralizada y los responsables políticos del Estado y de las comunidades autónomas tendrán que velar sobre ese tema. Digo porque cuando me pregunta usted sobre el tema de tal, yo lo puedo hablar a nivel de personal y a nivel de redes. Yo no formaba parte en aquel momento, cuando me preguntan, ni de la consejería
ni de ninguna dirección general. Nosotros somos autónomos los grupos, opinamos en aquel momento, seguimos opinando que se ha hecho un gran trabajo y por eso decía al principio de mi intervención, lo dije en el comité regional cuando ya estaba el nuevo gobierno y así se lo entendió el consejero, el director general y el propio presidente Monago, que yo creo que no se cerró la participación con los ciudadanos y tenemos la obligación de ir a decirles en este momento, pues, oiga, ustedes hicieron un gran trabajo, no se va a desperdiciar, se va a tener en cuenta, sea para el PDR, sea para lo que sea, porque si no, cuando vayamos la próxima vez, sea quien sea, nos dirán, ustedes nos preguntaron y de aquello que nos preguntaron, ¿qué pasó? ¿No? Entonces yo creo que es importante comentar con los ciudadanos. Seguramente muchas medidas ya estén hechas, otras no se podrán hacer para el siguiente PDR, pero por eso decía que es muy importante que le preguntemos a los ciudadanos qué opinan sobre ello. Sobre el tema de caminos, bueno, el tema de redes, el tema de caminos, pues es muy importante para el tema de las casas rurales, para la calidad de vida de los ciudadanos, para cualquier proyecto de desarrollo, pero quiero decir que yo en este momento ya no estoy en ningún ayuntamiento, pero yo cuando estaba en el ayuntamiento sí me gustaba que me hicieran de vez en cuando algún camino, algún esto. Bueno, yo creo que es fundamental que se pongan de acuerdo en los grupos parlamentarios para desarrollar este tipo de medidas, que en el PDR venían contempladas en una cantidad que parece ser que se ha aumentado para hacer ahora más caminos. Bueno, nosotros en este aspecto no hablamos con el director general, nosotros hablamos con el director general en el aspecto o con el consejero de lo que supone nuestro día a día, los grupos de acción local, nuestras medidas en las que no podemos contemplar ningún camino, no se nos permite en nuestras medidas, submedidas y en nuestro régimen de ayuda el tema de los caminos. El marco nacional que decía el portavoz del Grupo Socialista, efectivamente en este nuevo periodo el contrato, antes era contrato, ahora se va a llamar acuerdo, el acuerdo de asociación entre la Comisión y el Estado, por eso decía yo que me preocupaba un poco la música, es donde va a quedar reflejado el siguiente periodo, es decir, si va a haber multifondo, si va a haber, todo lo que vaya a haber tiene que quedar reflejado entre la Comisión y el Estado. Yo les puedo adelantar aquí, porque eso sí he estado presente en las reuniones, que el Ministerio de Hacienda no está por el multifondo para las comunidades autónomas y el Ministerio de Agricultura sí está por el multifondo. Yo en la reunión que tuve con el responsable de planificación del Ministerio no estaba por el multifondo, es decir, que se pudieran sumar los fondos del FEADER, del FEDER y del Fondo Social Europeo para desarrollo territorial, pero el Ministerio de Agricultura, con la directora general, con Begoña Nieto, sí está por la labor. Y debo decir que también las 17 comunidades autónomas, por supuesto, están por la labor de que haya multifondo, entre otras cosas porque vienen más fondos y además se pueden coordinar de una manera mucho mejor para la comunidad autónoma. Entonces, hasta que no firme el Estado con Bruselas, no podrán firmar las comunidades autónomas. Cuando firme el Estado con Bruselas, habrá un marco nacional, como en el anterior periodo. Y de ese marco nacional tendrán que salir luego 17 programas regionales, 17 nuevos programas, porque España es un Estado en el que va a haber 17 programas. Habrá seguramente medidas transversales para todos. Nosotros hemos pedido que haya algunas medidas para líderes desde Madrid, algunas, pero va a haber un programa regional, por supuesto, ¿no? Y en ese programa regional que firme Extremadura con el Estado es donde tiene que haber también ya el tema de participación ciudadana, multifondos, cómo se va a trabajar el multifondo, si va a haber anticipos, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto está haciendo que se retrase mucho, porque además tienen que firmar también los grupos de acción local pesqueros, y van muy retrasados. Ha dicho el Ministerio es que se va a firmar el acuerdo de asociación conjunto, pero que va bastante retrasado. Esto, permítame, se me ha olvidado antes decirlo, nos va a traer un problema de funcionamiento a los grupos para el 2014 y 2015, ya se lo reflejé a los grupos parlamentarios en las reuniones. Al no haber empezado el 1 de enero, podemos tener problemas en gastos de funcionamiento de los grupos. El reglamento prevé dos posibilidades para que puedan seguir funcionando los equipos técnicos. Si los equipos técnicos no pudieran seguir funcionando, esto sería una catástrofe, porque habría que cerrar los programas, no cumpliríamos con Bruselas, habría que devolver el dinero, no cumpliríamos con el PDR, no cumpliríamos la NEMAS2, no cumpliríamos con las auditorías, no cumpliríamos con los empresarios, que hay que tenerles un seguimiento mientras. Entonces no tengo ninguna duda que se va a solucionar, aparte de la consejería, pero yo sí lo llevamos diciendo, pidiendo apoyo, por si no se pudiera solucionar con las posibles medidas europeas. El día 19 hay un comité de seguimiento en Extremadura, nosotros lo vamos a plantear, hay un fondo ahí que se podría usar, o un kit de subsistencia que llama Europa, si no se pudiera hacer porque no hubiéramos firmado el acuerdo de asociación todavía Extremadura, pues fuera,
propio presupuesto autonómico extremeño, como otras veces el que pudiera permitir una cantidad para que los grupos funcionaran. Si no, siendo responsabilidad de Europa, que no prevé jamás dinero para los grupos entre un periodo y otro, pero te dice que tienes que continuar y te dice ahí está, y en otros periodos se ha solucionado con fondos propios de la comunidad autónoma, entendiendo que en este momento es un momento mucho más complicado que los que hemos vivido otras veces, sí me gustaría que quedara también en esta comisión, aunque ya lo he hablado con los tres grupos, lo hemos hablado con los grupos parlamentarios, que puede haber un momento ahí de dificultad en el que no se puede usar fondos de este periodo, en el que hay que seguir trabajando para el siguiente y hay que seguir certificando y pagando a los emprendedores y necesitaríamos mantener los equipos técnicos. A nivel de Extremadura, para los equipos técnicos no hemos tenido ninguna merma de dinero, salvo la parte proporcional de la N+2 que nos va a afectar, pero en el resto de España, en algunas comunidades, sí ha habido alguna merma, porque de lo que era el 10% del líder, algunas comunidades lo han bajado al 5% y algunos grupos la verdad es que lo están pasando con dificultades. Y luego también hay un debate en la mesa sobre si los grupos de acción local tenemos que seguir siendo, como en Extremadura, absolutamente autónomos y pagar a los emprendedores nosotros, o si se debe de reflejar el modelo de Cataluña, Euskadi, Galicia y Valencia, que paga la comunidad autónoma al emprendedor y deja de ser un poco autónomo el grupo. Eso es un debate abierto que está ahí también encima de la mesa. Sobre el tema rural agrario, lo he dicho al principio, para mí no hay un debate. O sea, nosotros somos parte de la PAC, somos el segundo pilar, creemos que el territorio tiene que tener una partida, el territorio tiene que seguir desarrollándose y Extremadura puede aprovechar bien estos fondos, una estrategia de desarrollo territorial. Y bueno, nosotros defendemos la agricultura, defendemos la ganadería, defendemos la floresta, pero es verdad que tiene que haber una partida para otras cuestiones, otras medidas y submedidas en el PDR que no van directamente por el tema de la competitividad agraria o del medio ambiente o del primer pilar. Bueno, yo creo que estamos ahí ya más o menos de acuerdo y hemos perdido un tiempo en que no merecía la pena. Nosotros no podemos tener fondo propio, somos parte de la PAC, nosotros apoyamos que la PAC sea la que quieren los agricultores y los ganaderos, cuanto más mejor, cuanto más simplificada mejor y cuanto más desarrollo venga para Extremadura mejor, pero también hay una segunda parte, que es la parte del desarrollo territorial, que necesita que sigamos tirando de ella para el futuro de cada uno de nuestros territorios. No sé si he contestado más o menos a las cuestiones que Muy bien, muchas gracias. Les damos las gracias por su comparecencia al presidente de la Red Extremeña y Española de Desarrollo Rural. Una vez finalizada su comparecencia, puede usted, si así lo desea, abandonar la sala. El siguiente punto del orden del día sería una propuesta que, como todos los diputados saben, ha sido pospuesta y, por tanto, una vez terminado el orden del día, se levante la sesión.